Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha tenemos un video bastante importante que habla sobre que Estados Unidos devuelve algo que le robaron al Perú. Un gesto del gobierno de Estados Unidos con el gobierno del Perú, así que atentos a la noticia que tenemos en el día de la fecha para todos ustedes. Pero antes de conocer la noticia vamos al contexto y también vas a conocer, bueno, algo que yo desconocía, la historia que tiene el Perú en el tema del teatro. Y es que las expresiones artísticas son las formas que siempre han tenido los seres humanos para dejar constancia de su paso por la Tierra. Desde la aparición del Homo sapiens, el hombre siempre ha querido expresarse de diversas maneras. Es por eso que en un inicio comenzó pintando las paredes de las cuevas de diversas partes del mundo, y ahora son las conocidas como pinturas rupestres. Con el paso del tiempo, esas maneras de expresarse evolucionaron de diversas maneras hasta que entre el siglo V y el siglo VI los griegos crearon el teatro y todo cambió en la historia del hombre. Esa moderna expresión artística evolucionó hasta llegar a nuestros tiempos y a esta parte del mundo para llevarnos a nuevas realidades y dejar diferentes clases de mensajes a través de las obras que diversos autores nos han legado. Y no sé si tú sabías que el Perú tiene una historia muy rica en teatro. En Argentina tenemos infinidad de teatros. Buenos Aires tiene mucha cultura con respecto al tema del teatro. Los fines de semana se llenan de personas que van a ver distintas obras teatrales. Pero yo lo que desconocía es que Perú también tiene una historia muy rica con respecto a esto y que es el pionero en Latinoamérica. Para comprender mejor esto nos tenemos que ir a la época virreinal del Perú. Estamos hablando desde los años 1543, donde el teatro halló la fervorosa aceptación de los criollos. Recordemos que llegaba el teatro europeo al Nuevo Mundo, y este alcanzó el primer lugar entre las recreaciones y divertimentos populares. Pero claro está, siguiendo las modas y corrientes vigentes en España. En el Perú en esa época había dos tendencias que gozaron de singular predilección: las piezas de género alegórico, o sea, temas extraídos de la Biblia, e historias locales. Un auto sacramental es una obra de carácter alegórico, donde por lo tanto el espectador está sometido y está obligado a leer en dos planos. De un lado hay una historia, pero esa historia tiene un sentido alegórico, que corresponde siempre a un contenido religioso, y específicamente en los llamados autos sacramentales, ese contenido religioso es el dogma de la Eucaristía. Estudiosos como Kathleen Shelley y Grimaud Rojo afirman que estuvo clasificado en teatro misionero, teatro escolar y teatro criollo, pero la herramienta ideológica perfecta para los propósitos imperiales fue la Iglesia. Calderón de la Barca resultó ser el autor español que más inspiró el movimiento dramático en la capital peruana, prevaleciendo por su contenido moralizador y religioso hasta el último cuarto del siglo XVIII entre los demás autores. Los primeros autos sacramentales de los que se tiene noticia fueron representados en 1670 en Lima. Sabemos que la historia del Perú es conocida a medias, y en el teatro lamentablemente pasa lo mismo. Este menosprecio lo afirma un grupo de estudiosos que dice la siguiente frase: llevado por la pesadumbre de la dominación española, de no concebir que esa etapa de la historia americana fue la más importante de todas por su base y formación. Apaciguado el Perú de los alborotos de la anarquía feudal de los conquistadores, comenzó a aumentar rápidamente la población y los espectáculos en la gran ciudad hasta alcanzar Lima la fama de llegar a ser el centro más importante de cortesanos y finura de América Latina en esa época. ¡Wow! Increíble. Con la entrada del virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, virrey del Perú, se registró la primera noticia sobre la representación dramática en Lima más importante. Esto no quita que no hubiese habido antes alguna representación en el Perú. El detalle fue que estuvo estupendamente bien publicitada. El teatro durante la etapa colonial se desarrolla fundamentalmente en tres grandes ámbitos, que son el ámbito del Palacio del Virrey, el ámbito de la Plaza Mayor, dedicada fundamentalmente a las representaciones de carácter religioso, y el ámbito del Corral de Comedias. El Corral de Comedias en su origen surge
asociado a una estructura preestablecida, que es una vivienda. Los primeros corrales, y por eso se llaman corrales, ¿no? Los primeros corrales que aparecen en España se van elaborando dentro de una vivienda, concretamente en el patio de la vivienda principal. Bueno, realmente tenemos que decir que son historias increíbles las que hay detrás del Virreinato de Lima y, bueno, por supuesto, la historia amplísima que hay antes, por supuesto, de la conquista española. Pero vamos un poquito a hablar de la noticia que te decía, de que Estados Unidos devuelve algo muy importante que le robaron al Perú y tiene que ver justamente con el teatro. El titular de CNN dice lo siguiente: Estados Unidos devuelve a Perú un documento del siglo XVI que había sido robado hace unos 100 años. El gobierno de Estados Unidos devolvió a las autoridades peruanas un documento del siglo XVI que habla sobre la primera compañía teatral de América y que había sido robada hace unos 100 años de los archivos nacionales de Perú. Nos complace devolver formalmente un valioso documento peruano del siglo XVI, robado de los archivos nacionales del Perú hace aproximadamente 100 años. Seguimos fortaleciendo la cooperación, escribió en su cuenta de X el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. La entrega del documento se produjo con motivo de la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González Olaechea, a Washington. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a medios que era un gran honor para su país devolver a Perú algunos documentos extraordinarios que documentan la primera compañía de teatro en América, algo notable. Por su parte, González Olaechea agradeció a Washington la entrega que calificó como una demostración de amistad entre los dos países. El documento devuelto estuvo en una colección privada antes de que se transfiriera voluntariamente al FBI por el Museo de Rosenbach en Filadelfia, después de que el buró presentara evidencia de que se trataba de un bien sustraído en Perú. El manuscrito consta de 6 páginas y data del 28 de junio de 1599, de acuerdo con un comunicado difundido por la Embajada de Estados Unidos en Lima. Así que importante documento que se devuelve al Perú para seguir conociendo y seguir recopilando información sobre lo importante que ha sido el Perú para Latinoamérica, en su época virreinal, por supuesto, y también mucho antes. Gran historia de la que se tienen que sentir orgullosos todos los peruanos.